Ya. Bueno, bendiciones y bienvenidos. Sabemos que en esta tarde pues somos un poco menos de congregantes, pero vayamos a la lectura del Señor y hago llamado a la adoración y vamos a leer en el Salmo 134 y cuando lo tengan pues nos ponemos de pie. Salmos 134 y dice así la palabra del Señor. Aquí está el salmista exhortando a los guardas del templo y dice así la palabra de Dios. Dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Ahí vemos que el salmista, pues, él está exhortando a los guardas del templo a que, pues, a bendecir a Jehová en todo tiempo. Al igual que nosotros, pues también la palabra aplica para nosotros y como personas que conocemos de Dios, pues tenemos que bendecir a Jehová en todo tiempo. Amén. Pero en esta hora, pues, les invito a que me acompañen y vamos a entonar el himno número 16. Himno número 16, que se titula Completo en ti. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficientes, tu sangre me compró a mí y ahora estoy completo en ti. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser. Gloria te doy, mi Salvador, firme estaré, completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir. Y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti todo me das y nada bueno negarás. Desde que tú eres mi porción, no pido más, completo en ti. Justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Buen Salvador, ante tus pies mi voz y lenguas estarán, y entre los salvos yo estaré, por siempre ya completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir, y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Y ahora estoy completo en ti. Amén. ¿Nuestro asiento? Pues como dice este himno, dice que estamos completos en Cristo. Y nada, ninguna otra cosa pues nos hará falta. Si lo tenemos a Cristo, pues tenemos todo. Pero ahora, mis amados hermanos, pues seguimos
con nuestra serie de encuentros con Jesús. Y hoy en día el estudio será la segunda parte de Jesús y Saulo de Tarso. El miércoles pasado estuvimos estudiando la primera parte y miramos que Cristo le habla a Saulo y le dice que por qué lo perseguía. Una pregunta que le hizo Jesús a Saulo, por qué le estaba persiguiendo a quienes, a los cristianos, pero él se identifica o relaciona con los creyentes, y cuando una persona le haga algo a un creyente, pues es como se lo hiciera a Cristo. Pero hoy Jesús y Saulo de Tarso, un llamamiento santo. Y vamos a estar pues estudiando Hechos capítulo 9, versículos 10 al 18. Y antes de comenzar, pues les pido que me acompañen y vayamos en oración a nuestro Dios, y pues le pidamos por su guianza en esta tarde, para que su palabra pueda ser enseñada y que sea escuchada. Oremos. Oh Señor, bendito Dios, te exaltamos, Señor, a ti solamente. Te adoramos, Señor, a ti, porque tú eres digno de toda adoración, de toda gloria, Señor, y honra. Y Padre, pues te damos las gracias, Señor, porque tú eres aquel Dios que nos ha guardado. Y no solamente aquel Dios, sino que eres nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. En este día, pues Señor, hemos hecho tantas cosas, y quizás, Señor, pues no hemos leído tu palabra como lo deberíamos de hacer, y no hemos orado como deberíamos de orar. Pero Señor, sabemos pues que estamos en este mundo y tenemos tantas cosas que hacer, como los quehaceres, las cosas cotidianas, Señor, pero no hay excusa para no buscarte. Pero Señor, pues te damos las gracias a pesar de nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestro pecado, pues Señor, tú nos sigues bendiciendo a manos llenas. Pero Señor, pues ya nuestros labios impuros te han cantado, Señor, y ya hemos pues también leído una porción de las Escrituras, Señor, el Salmo 134, donde dice, Señor, que pues te bendigamos nosotros, Señor, y que digamos que tú eres bendito sobre todo y tú eres santo. Pero Padre, en esta hora pues venimos ante ti humillados, reconociendo, Señor, que pues que nosotros estamos tan necesitados de ti. Estamos tan necesitados de tu palabra, de tu presencia y tu guianza. Tú no necesitas de nosotros, porque tú eres el dueño de todo, Señor. Y tú pues no eres como nosotros, como el ser humano que tiene que comer, tiene que beber agua y hacer tantas cosas, Señor, para pues sobrevivir. Pero tú, Señor, eres eterno. Tú no tienes principio ni fin, Señor, tú eres el alfa y el omega. Pero Señor, pues nosotros ahora que somos tus hijos, pues Señor, enséñanos, Señor, a depender de ti y a pedirte, Señor, solamente las cosas necesarias, porque a veces podemos cometer el error de pedir cosas que no son necesarias, Señor, y ahí pues estamos equivocados. Pero bendito Dios, pues gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Señor, gracias por nuestros hogares. Gracias, Señor, por la vestimenta, por los alimentos que tú nos has dado. Y Señor, pues gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es lo que cada creyente necesita para alimentar, Señor, su espíritu, para alimentarse espiritualmente. Señor, es tu palabra quien, Señor, pues nos sacia, nos llena, porque podemos tener tantas cosas, Señor, pues que provienen de este mundo, pero Señor, solamente nos pueden satisfacer, Señor, por algún tiempo, Señor, que es permanente, temporal, pero no es permanente. Pero tú, Señor, tu palabra y Cristo, pues, Señor, son suficientes para nosotros. Y por eso en esta hora, Señor, pues estamos aquí en este lugar para escuchar tu palabra, para que tu palabra, pues, Señor, también nos vaya moldeando y, oh Señor, pues, tú seas tratando también con nosotros. Pero venimos a este lugar, Señor, sedientos, hambrientos
de escuchar tu palabra, de conocerte más a ti, Señor, y conocer a Cristo, a quien tú has enviado. Pero, Señor, pues en esta hora te pido que me ayudes a mí, Señor, como siendo un hombre con tantos límites, Señor, un hombre imperfecto, un hombre, Señor, pues que en mí no hay nada bueno. Pero, Padre, por tu gracia es que tú, Señor, me has llamado para predicar tu palabra, para enseñarla, Señor, y es un llamado, pues, es algo serio. Pero, Señor, te pido que me ayudes en esta hora para que yo pueda hablar con claridad y los que están aquí, los que están escuchando a través de las redes sociales, pues, Señor, pues también que ellos puedan entender tu palabra y seas tú hablando sus vidas y, pues, Señor, que sean edificados, no por mi sabiduría o entendimiento, sino por, Señor, porque tu palabra, Señor, pues es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, tiene el poder para transformar los corazones, tiene el poder para cambiar, para limpiar, Señor, para purificar. Mas mis palabras no. Tus palabras son eternas. Y, Señor, pues venimos, Señor, a este lugar en esta hora para rendirte a ti el culto que tú te mereces, la adoración y no el hombre. Pero, Padre, permite que mis hermanos, Señor, puedan ellos entender tu palabra en esta hora y puedan, Señor, atesorarla en sus corazones y que sean también ellos hacedores de tu palabra. Oh, Señor, háblanos en esta hora. Confronta nuestro pecado, Señor, y pues aquel que, Señor, no es salvo, pues, Señor, sálvalo, Señor. Obra en su corazón, Señor, mientras el Evangelio es predicado, Señor, y compartido en esta tarde. Pero, Señor, te pedimos que tomes el control de mi cuerpo, de mi boca, de mi lengua, de mis palabras, Señor, de todo, de mis emociones también. Por favor, Padre, estamos en tus manos. Y pues, Señor, también no permitas que nada turbe a nadie de los que están aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Si es que hay, Señor, preocupaciones, cargas, Señor, desánimo, cansancio, quita todo eso de los oyentes para que ellos puedan gozarse al momento de tu palabra ser predicada, Señor. Por favor, Padre, pues permite que tu palabra, Señor, nos llene, nos sacie en esta hora. Oh, Señor, y permítenos, Señor, pues dar este estudio también sobre el encuentro de Jesús con Saulo de Tarso, para que podamos ver, Señor, tu gracia, tu misericordia y tu perdón, Señor, de pecados. Porque ciertamente sabemos que Saulo de Tarso, Señor, pues era un enemigo de la iglesia. Él odiaba a los cristianos y odiaba a Cristo. Pero aún así, Señor, tú lo salvaste, Señor, para tu gloria, para que fuera el gran apóstol Pablo, sin merecerlo, Señor. Pero, Señor, pues venimos ante ti en esta hora, humillados, con reverencia, reconociendo, Señor, que estamos delante de un Dios que está vivo, mas no está muerto. Pero, Señor, permite que podamos nosotros estar aquí seriamente, quietos, sabiendo que estamos delante de la palabra de un Dios verdadero y vivo. Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestra serie, Encuentros con Jesús. Y esto lo decidí hacer, mis hermanos, porque tenemos que comprender y aprender de la persona de Cristo y su misión en esta tierra. Pero vayamos a Hechos 9. Hechos capítulo 9, versículo 10. Y vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Aquí vemos pues que aquí estaba un discípulo llamado Ananías. ¿Un discípulo de quién? Discípulo del Señor, de Jesucristo. Dice: a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió:
heme aquí, Señor. Mis hermanos, desconocemos sobre la conversión de Ananías. No sabemos cuándo fue el momento que él se convirtió al Señor, el momento en cual él fue salvo, pero es posible que él o algún conocido hayan estado en Jerusalén en el día de Pentecostés y después fueron a Damasco, quizás por la persecución que se había levantado en contra de los cristianos. Pero aquí vemos que claramente nuestro Señor Jesucristo le habló a este discípulo, a Ananías, y le dijo, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Al Jesús hablarles a Saulo y a Ananías nos muestra y confirma dos cosas: que Cristo sí resucitó, y podemos ver también la omnisciencia de Cristo, porque aquí vemos pues que Jesús primeramente se le reveló a quién, a Saulo de Tarso. En camino a Damasco, Cristo mismo habló con él y le dijo, ¿por qué me persigues? Y aquí vemos que le habló a Ananías en visión y le dijo a él que se levantara y que fuera a la calle que se llama Derecha y que vaya a la casa de quién, de Judas. Dice, y que vaya en busca de un hombre llamado Saulo de Tarso. Dice, porque he aquí él ora. Jesús bien sabía que pues Saulo estaba orando. Pero en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, vayamos ahí. Primera carta a los Corintios 15, versículos 3 al 18, al 8. Aquí también podemos ver la omnisciencia de Cristo. Primera de Corintios 15, 3 al 8. Y aquí va a estar hablando el apóstol Pablo después de que Cristo resucitó. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Ahí vemos que ahí Pablo está diciendo por testimonio de otros que vieron a Cristo que resucitado. Y dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez en diferentes lugares, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. ¿A quién se le apareció por último? A él. ¿En dónde? En camino a Damasco, cuando él iba con una misión para prender a los cristianos. Se le apareció por fin aquí al apóstol Pablo, para ser llamado como apóstol de los gentiles. Pero regresemos a Hechos 9, versículo 12. Dice, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí Cristo le dice a Ananías que Saulo miró a quién, a un varón llamado Ananías. Es diciendo, pues, mira Ananías, yo le mostré a Saulo que tú entrabas en donde él estaba y ponías tus manos sobre él y él le recobraba la vista. Aquí vemos que esto confirma que pues Cristo es Dios mismo. Pero tanto la ceguera de Saulo como la aparición de Cristo a Ananías confirman una cosa, que su experiencia con Jesús en el camino a Damasco había sido real. Su ceguera física podría simbolizar su anterior ceguera espiritual respecto a la gloria de Cristo.
Versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Ustedes qué piensan que sucedió por la cabeza de Ananías? Al momento de Jesús decirle que vaya a la casa de Judas, porque allí estaba Saulo de Tarso, y Ananías ya había escuchado lo que él había hecho, lo que él hacía con los cristianos. Dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Dice que le había escuchado de otros muchos, de hombres, de personas, lo que él había hecho con los cristianos. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y no a cualquier persona, pues Saulo les causaba algún mal, sino a los santos del Señor. Él perseguía a los cristianos, él los encarcelaba, y su fin de él era acabar con los cristianos. Saulo había obtenido mucha mala fama como enemigo de la iglesia de Cristo. Mucha mala fama. Basado en testimonios de muchos. Y esto llegó a los oídos de Ananías. Él había escuchado todos los terrores que Saulo había causado a la iglesia de Cristo. Y él es como que él dice, Señor, ¿en verdad? ¿En serio? ¿Quieres que yo vaya a donde está este hombre y ore por él y ponga mis manos sobre sus ojos y él va a recobrar la vista? Pero Señor, ¿no has escuchado lo que él ha hecho con tus santos en Jerusalén? Cuando Ananías dice tus santos en Jerusalén, hace referencia al pueblo, a la iglesia de Dios en general. Esta palabra también la podemos ver en el versículo 32, la palabra santo. Ahí de Hechos 9, versículo 32, dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y aquí está hablando de creyentes vivos, que habían sido apartados para el Señor. Aquí no está hablando de los santos como lo creen los católicos romanos, sino que los santos son los creyentes. Ahora versículo 41 dice, y él, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ahora vayamos al capítulo 26, ahí de Hechos. Hechos 26, versículo 10 al 11. Hechos 26, del 9 al 11. Y miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, después de su conversión. Yo ciertamente había creído mi deber hacia muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Aquí él está testificando y diciendo quién él había sido antes de su conversión. Dice que él había hecho ¿qué? Él había encerrado en cárceles a muchos de los santos, a muchos cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿a quién mataron? A los que él encerró, a los que él llevaba a Jerusalén. Dice que él dio su voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hasta ese extremo fue el odio de Saulo de Tarso hacia los cristianos. Dice ahí que él los castigaba y los hacía, él los forzaba a ellos a blasfemar en contra de ¿qué? Del nombre del Señor, quizás, con amenazas, les metía miedo,
y quizás con chantaje, quizás él arrestaba familias y quizás él pues le decía al padre de familia, mira, si no blasfemas en contra del nombre de Cristo, pues tus hijos van a morir, quizás yo pienso. Hasta este punto llegó Saulo de Tarso, a hacer blasfemar a los cristianos. Tanto odio, tanta rabia. Regresemos al capítulo 9 de Hechos. Hechos 9. Y estamos todavía en el versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías tenía tanto miedo de Saulo que se animó a cuestionar el juicio de Dios sobre la vida de Saulo. Señor, ¿en verdad quieres que vaya? ¿Quieres que yo haga esto? Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Es como que Ananías aquí le está diciendo todo sobre Saulo, pero Cristo bien sabía todo. Y él ahora le dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes, aquí, donde él estaba. ¿Para qué? Para prender a todos los que invocan tu nombre, le dice. Saulo sin duda era un hombre de mucha influencia y con autoridad. Quizás los sacerdotes miraron que él estaba dispuesto a exterminar a los cristianos, a los del camino. Pues le daban a él permiso para ir a todas las ciudades cercanas, extranjeras, para terminar con esta peste, quizás, para terminar con los cristianos. Pero Ananías temía por su vida el ser arrestado y llevado a Jerusalén. ¿Se imaginan qué diría Ananías? Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí vemos que Cristo le dice a Ananías, no importa lo que me digas, Ananías, yo ya sé, conozco a este hombre, pero tú ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mis amados, Dios había escogido a Pablo antes de que él naciera. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas 1:1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora versículo 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre ¿de quién? De mi madre, y me llamó por su gracia. Aquí recuerden que Pablo está escribiendo esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Pero él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí vemos que él dice claramente que Dios es quien aparta a quien él va a salvar, a quien él va a llamar desde antes que esa persona nazca. Y es lo que él está diciendo ahí. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice, por su gracia, pues Dios reveló a su Hijo en mí, para después yo poder predicar a Cristo, a su Hijo, ¿entre quiénes? Entre los gentiles. Dice que él no consultó enseguida con carne ni sangre. Versículo 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo ¿a dónde? A Damasco, donde todo comenzó. Recuerden que Cristo le habló a Saulo de Tarso
llegando a Damasco. Pero al momento de él convertirse, cuando su conversión sucedió, pues él fue a Arabia y después dice que él volvió a Damasco. Dice que él no fue a consultar con los que eran apóstoles, él no fue a Jerusalén, sino que él fue a ¿dónde? A predicarles a los gentiles, a los que no eran judíos. Pero de esto consiste la doctrina de la predestinación. La doctrina que muchos cristianos detestan porque Dios ha escogido a algunos para salvación y a otros no. Pero en las Escrituras es lo que vemos. Que Dios elige, Dios escoge, Él llama, Él salva a quien Él va a salvar. Por fe. Pero claramente vemos que Cristo dijo, porque instrumento escogido me es este. Le dijo ahí a Ananías. En el versículo 15 de Hechos 9, él le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. A Saulo yo ya le he escogido para que lleve en presencia de muchos gentiles mi nombre, para que él predique mi evangelio. Pero ¿acaso Saulo buscaba a Jesús para volverse un cristiano, un apóstol? ¿Acaso Saulo tenía ese buen plan para que él pudiese dejar a Jesús entrar en su corazón y decir, Cristo, yo te recibo? ¿Acaso ese era el plan de Saulo? No. ¿Ustedes creen que él merecía ser escogido, salvo, perdonado de ser un perseguidor de la iglesia? ¿Ustedes creen que Saulo merecía tanto amor? ¿Creen que Saulo merecía la gracia, el perdón de Dios? No y no. Él no merecía eso. El plan y misión de Dios en la vida de Saulo era para predicar la gloria de Cristo en el Evangelio. ¿Y para qué más? Para sufrir por predicar a Cristo. Versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En versículo 16 es lo que dice ahí. Dice Cristo, porque yo le mostraré, yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si bien Saulo persiguió días antes a la iglesia, el llamamiento de Dios que Dios le hizo tendría como resultado una gran persecución para él. Lo que él hacía hacia los cristianos, pues él iba a sufrir también eso, a padecer eso. Pablo sufrió persecución, traición, frío, hambre, escasez, prisiones. Pero en Filipenses 1:21, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él lo dijo, mis amados, al momento de él estar bajo presión, bajo persecución, pasando hambres, fríos, traiciones, desnudez. Él lo dijo cuando él estaba pasando por todo esto. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esa carta a Filipenses, él la escribió estando ¿en dónde? En la cárcel. Así que Pablo no sabía si lo iban a dejar ir libre o si lo iban a matar. No sabía si él iba a estar ahí todavía en la cárcel, pero él ciertamente dijo, porque para mí el vivir es Cristo. No importa mi condición, no importa lo que esté sufriendo. El vivir para él era Cristo y el morir iba a ser ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque al momento de él morir, él entraría ¿a dónde? A la vida eterna. Él iría a la presencia del Señor. Y muchas de las veces pues podemos decir esto nosotros, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero ¿en verdad estamos nosotros sufriendo lo mismo que el apóstol Pablo para poder decir esto? No, nosotros ¿qué podemos pasar? Un vituperio menor por parte de conocidos, de familiares, de amigos. ¿Qué más podemos
sufrir o padecer una enfermedad, una gripe, pero Pablo había sufrido mucho más que eso. Azotes por los judíos, por los de su nación. Y para él decir esto, porque para mí el vivir es Cristo, es como que él estaba viviendo, pero en muerte, sufriendo, en agonía. Pero él dijo, pues si muero, eso para mí sería ganancia. Así que Cristo dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí podemos ver la obediencia de Ananías hacia Cristo. Él quizás iba con miedo y quizás él pues iba a dudar de la conversión de Saulo. Me imagino que él iba con temor, dudando en lo que Cristo le había dicho. Hermanos, cuando yo me convertí al Señor, algunos hermanos dudaron de ello. Por la razón que ellos sabían cómo me comportaba yo con ellos, porque ellos eran cristianos y yo no. Recuerdo a una hermana, ella pensó y dijo que quizás yo solamente había ido a la iglesia de ellos como una espía, como para burlarme de ellos y que iba con malas intenciones. Eso es lo que ella pensaba, no sabiendo pues que el Señor había obrado en mi corazón y pues Él me había salvado para su gloria. Y quizá Ananías pensó lo mismo de Saulo, pero ahí vemos la expresión, cómo es que él le dice a Saulo, él dice, hermano, hermano Saulo. Ahí quizás él ya tuvo la convicción, la certeza de que él era un hombre que había vuelto a nacer por el poder del Espíritu Santo. Es lo que le dice ahí. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Ese mismo Señor, Jesús, Él me envió para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Es algo maravilloso, ¿no? Versículo 18 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Ahí vemos que Ananías ciertamente obedeció al Señor, obedeció a su mandato, cuando le dijo, levántate, ve, porque instrumento escogido me es este. Ahí vemos pues en su humanidad, Ananías, en su carne hubo quizás duda, hubo miedo. Quizás él estuvo preocupado y quizás él dijo, ¿qué tal si este hombre Saulo no es quien Jesús dice que es ahora? Él temía por su vida. Pero ¿acaso Saulo merecía misericordia? ¿No recibir lo merecido? ¿Qué es lo que merecía Saulo? Saulo merecía ser castigado por una eternidad porque él había hecho muchos males a los santos del Señor. Él no merecía esa misericordia, él merecía la condenación eterna. Él ahí recibió lo inmerecido, que es la gracia de Dios. Cuando Cristo le habló a él, dice que
En el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. ¿Y qué fue lo que causó ese resplandor de luz del cielo? Eso le quitó la vista a Saulo. Ahí podemos ver quién es Dios. Le quitó la vista, pero ahora él manda a un discípulo a que ore por él y ponga sus manos sobre él, y dice que le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Ahí vemos la gracia de Dios, el perdón de Dios en la vida de Saulo. Dice, levantándose fue bautizado. Después que él recibió la vista al instante, él se levantó y después fue bautizado. Pero mis amados, lo mismo ocurrió con nosotros al momento que Dios nos escogió y llamó con un llamamiento santo. Lo mismo sucedió con nosotros. Vayamos a la segunda carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aquí le está escribiendo Pablo a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí vemos que Pablo exhorta a Timoteo a que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, a que no se avergüence de qué, de predicar a Cristo, de testificar de su poder. Ni de mí, dice él, ni aún de mí te avergüences, oh Timoteo. Primeramente le dice que no se avergüence del Evangelio, de Jesucristo. En segundo lugar dice, ni de mí, preso suyo. ¿Preso de quién? ¿Cómo es que Pablo se decía que era de Cristo? Él decía que era esclavo de Cristo, prisionero de Cristo, siervo de Cristo. Dice, preso suyo, sino participa de las aflicciones. Aquí él exhorta a Timoteo a ser partícipe de qué? De las aflicciones. Versículo 9. Quien los llamó, quien los salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahí vemos que dice que Dios es quien salvó y llamó. Es Dios quien salva, es Dios quien llama con un llamamiento santo. Y dice Pablo, no conforme a nuestras obras. El que uno sea salvo, el que uno sea llamado por Dios, escogido por Dios, no dependen de las obras humanas. Dependen de la voluntad de Dios, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso sucedió con nosotros. Un llamamiento santo. Un llamamiento que también incluye no solamente la salvación, el perdón de Dios, sino también las aflicciones por Cristo. Si es que vivimos para Cristo, si es que predicamos a Cristo. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? De lo que acabamos de leer. Que Dios es quien escoge y llama con un llamamiento santo y eficaz, que incluye no solo gozo, paz, sino también sufrimiento para todo aquel que llega a predicar y a vivir el Evangelio. Es lo que aprendemos. Cristo ciertamente
Se le apareció a quién, o le habló a quién, a Saulo de Tarso. Y le dijo a Ananías que le era un instrumento escogido y que él iba a mostrar cuánto le era padecer por causa de su nombre. Eso es lo que sucede cuando uno es salvo. Es lo que sucede cuando uno es llamado por Dios a servirle a Él. No somos monedita de oro como muchos piensan. El ser cristiano no es que a todos le vas a caer bien, sino a algunos, pues ya no te van a juntar, ya no te van a ver bien por causa de ser ¿qué? Cristiano, de vivir una vida diferente. Nuestro hermano y teólogo Jeff Robinson del Seminario Teológico Bautista del Sur describió la predestinación de esta manera. Dice, nuestra salvación está eternamente basada en un buen Dios soberano. Por lo tanto, nuestros sufrimientos, tristezas, persecuciones y derrotas no son un accidente. Lo que él está diciendo es que si aquel que es salvo, dice todo esto, pues la salvación está basada en un buen Dios que es soberano. Pero todos los sufrimientos, las tristezas, persecuciones, derrotas, caídas, no son un accidente, sino que esto es también parte del ser salvo, parte del llamado, parte de ser cristiano. Esto es lo que es la predestinación. Y muchos detestan esta doctrina. Pero Dios es Dios. ¿Quién puede atercar contra Dios? ¿Quién puede discutir contra Dios y decir, Dios, ¿por qué eres así? ¿Por qué a ese no lo salvas y a este no? Él es Dios. Ahí vemos que dice que Saulo de Tarso era un instrumento escogido. Y en cada estudio de cada miércoles hemos visto que Jesús ha sido quien ha elegido, ha llamado. Y no es el hombre, porque no hay quien busque a Dios. Eso dice Romanos. No hay quien busque a Dios. Yo no buscaba de Dios. Y muchos dicen, mira, encontré a Dios. Bueno, Dios no estaba perdido. Tú eras el perdido. Tú eras la perdida. Y por eso damos gloria, porque Dios es quien nos encontró a nosotros. Cuando estábamos muertos, ¿en qué? Delitos y pecados. Y ahí vemos claramente que Dios fue quien llamó y salvó a Saulo de Tarso cuando él estaba muerto en sus delitos y pecados, en su odio, en su gran deseo de él destruir a los cristianos. Dios ahí mostró su gran amor, su misericordia, su gracia y su perdón. Y lo mismo sucedió con nosotros. Amén. Así que este fue el estudio. Jesús y Saulo de Tarso, un llamamiento santo. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por la salvación. Señor, gracias por tu perdón, Señor, y por tu grande misericordia, Señor. Así como hiciste con el apóstol Pablo, Señor, pues pasó con nosotros. Nosotros, pues, Señor, éramos tus enemigos, Señor, y pues estábamos enemistados contigo, Señor. Pero sabemos muy bien que tenías tú un plan para nuestras vidas. Un plan, Señor, lleno de gracia, que nunca vamos a poder comprender. Que tú nos salvaste, nos llamaste, Señor, y nos perdonaste, Señor, de nuestros pecados. Para vivir para ti, oh Dios. Señor, te damos las gracias porque podemos compararnos nosotros, Señor, como Saulo de Tarso,
pues que el Padre Santo estaba tan lleno de odio, de rabia contra los cristianos. Y Señor, yo estaba igual. No soportaba, Señor, yo que algún cristiano me hablara de tu palabra, Señor, y pues nos odiaba. Y así éramos muchos de nosotros. Pero Señor, pues tú llegaste a nuestras vidas a tiempo, a rescatarnos, a salvarnos, Señor, porque a ti te plació hacerlo. No hicimos ninguna buena obra, Señor, para merecer la salvación. Nada bueno, Señor. Pero Padre, ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor, a seguir hacia adelante en este caminar, no importando lo que pasemos, Señor, ya sean vituperios, ya sean, Señor, escasez, ya sean, Señor, rechazos, enfermedad. Enséñanos, oh Dios, a gloriarnos en todo esto. Enséñanos, oh Padre, a aceptar lo que venga a nuestras vidas. Y que siempre, Señor, pues busquemos nosotros predicar a Cristo. Que siempre, Señor, esté ese anhelo y ese deseo en nuestras vidas, Señor, de testificar de tu poder, del poder que hay en el Evangelio. Y eso es el Cristo que resucitó, Señor, entre los muertos. Por favor, Señor, te pedimos que nos avives, oh Dios. Eso es lo que queremos ver en tu iglesia, un avivamiento, Señor, no de música, de entretenimiento, no de eventos, Señor, queremos un avivamiento, Señor, evangélico, genuino, donde podamos, Señor, salir aún más a las calles y proclamar a Cristo. Y que nunca haya en nosotros la vergüenza, o el temor, o el miedo, sino que siempre, Señor, tengamos en mente que pues tu evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, Señor. Es gratuitamente, Señor, es gratis. Señor, solamente tenemos que predicar y pues creerte a ti, Señor, que tú salvarás a los pecadores. Hay todavía ovejas de tu rebaño, Señor, que tienen que regresar a redil. Te pedimos que nos uses para tu gloria. Úsanos como instrumentos, Señor, escogidos, Señor, para que los que sean salvos te den la gloria a ti, oh Dios, y no a nosotros. Porque nosotros somos imperfectos, somos mortales, mas tú, Señor, eres perfecto y tú eres inmortal, tú eres eterno. Pero, Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Vayamos a entonando el himno número 1. Himno número 1. Tú eres mi tiempo, tú eres por siempre, Rey de los siglos, el gran yo soy. Somos neblina, tú eres eterno, amor sempiterno nos demostró. Santo, santo Dios poderoso, Cordero inmolado de Dios, la alabanza, honor y la gloria sean para ti. Sea tu nombre.
Somos heridos, pero Él nos sana. Jesús, mi Redentor, gran Salvador. Tú eres canción de amor, te cantaremos arrodillados, démoslo. Santo, santo, Dios poderoso, Cordero inmolado de Dios, la alabanza, honor y la gloria sean para ti. Sea tu nombre. Amén. Vamos a hacer la oración de despedida y la bendición. Señor, te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, estar aquí en este lugar, en esta hora, para poder venir a reunirnos en tu nombre, Señor, y escuchar tu palabra ser leída, Señor. Para que tu palabra, Señor, sea cantada, orada, predicada y escuchada. Señor, gracias por estos momentos, Señor, de refrigerio, Señor, y gracias, Señor, porque pues estamos aquí de pie, solamente por ti, Señor, porque tú eres, Señor, que nos has sostenido hasta este día. Pero, Padre, permite que podamos regresar a este lugar de reunión el domingo, Señor, juntamente con los hermanos para gozarnos otra vez, Señor, para cantar alabanzas a tu nombre, Señor, y pues para que tú nos hables, Señor, a toda tu congregación. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, paz del Señor a vosotros.